Vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos. Busquemos en el libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a ver unos versículos de la palabra de Dios hoy para nuestra enseñanza, los cristianos que estamos todavía en vida sobre este suelo. Busquemos la primera, es decir, el libro de los Hechos, capítulo 15. Vamos a buscar el versículo número 28 y 29 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Capítulo 15, versículo 28 y 29. Dice la Biblia: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haced, pasadlo bien. Quiera el Señor bendecir su palabra preciosa en nuestro corazón en esta tarde. Hermanos, qué interesante es poder ver estos versículos de la palabra del Señor y sacar acá de estos dos versículos una palabra muy preciosa. Esa palabra, hermanos, que vemos, la palabra fornicación. Vemos aquí el escritor de este libro de los Hechos, que fuera Lucas, dice o dejó registrado esta palabra cuando dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haced, pasadlo bien. Amados hermanos, cuando vemos este capítulo 15, podemos ver registrado en este pasaje o en este capítulo cómo la iglesia del Señor, principalmente compuesto por los gentiles, a los cuales los apóstoles a través del Espíritu Santo mandan y recomiendan lo necesario para cada uno de ellos, para la iglesia, en especial para los cristianos. Pero no solo para la iglesia de ese tiempo, sino para la iglesia también de los que estamos hoy. Porque todos somos parte de la iglesia, hermanos. Recuerde, no se ha efectuado el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia todavía estamos aquí en este mundo, y aquí vemos algo importante cuando dice la Biblia que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogados, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. La fornicación. Muchas de las veces, hermanos, cuando se habla de la fornicación, creemos de que es aplicable únicamente a la juventud. ¿Pero qué es la fornicación? La fornicación es el acto sexual antes del matrimonio. Es el acto sexual antes del matrimonio. Y muchas de las veces, al considerar esta palabra fornicación, lo aplicamos, hermanos, muchas veces solo a la juventud, a las señoritas, que solo ellos tienden a fornicar delante de Dios o dentro de la iglesia. Pero cuando estudiamos esa palabra fornicación, hermanos, hay tres tipos de fornicación según la palabra de Dios. Y quiero mostrarle a través de las Sagradas Escrituras de que esos tres tipos de fornicación están claras según las Sagradas Escrituras. Vamos a ver primero en primera carta a los Corintios, capítulo 5. Dice las Sagradas Escrituras de esta manera. Capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Oiga esto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Note esto. Vemos aquí la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Corintio, dice él: de cierto que se oye entre vosotros que hay fornicación, y tal fornicación cual aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hermanos, esta fornicación no nos está hablando de una fornicación juvenil, sino que aquí dice la palabra del Señor que alguien tenía la mujer de su padre. Significa que tenía su madrastra, es fornicación. Pero también, hermanos, hay otra fornicación que podemos ver en el Antiguo Testamento,
Y es interesante que lo notemos, esas tres clases de fornicación a través de las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar esa otra clase de fornicación para que nosotros notemos lo que está diciendo la palabra bendita de Dios. Y veamos también a la luz de la Biblia lo delicado, hermanos, que es la fornicación dentro de la iglesia del Señor. Porque en este tiempo actual que estamos viviendo es importante de que nosotros los cristianos tengamos presente lo que en sí significa la fornicación. Capítulo 34 del libro del Éxodo, versículos 15 al verso 16, dice la Biblia: por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicarán sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Otro tipo de fornicación, esto es la fornicación espiritual. La fornicación juvenil, la fornicación familiar, veíamos en el capítulo 5, versículo 1, pero también vemos aquí la fornicación espiritual. Son tres tipos de fornicación, hermanos, que la palabra del Señor nos lo evita. Como dice acá, pareció bien al Espíritu Santo escribir estas cosas a los hermanos, diciéndoles que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. La fornicación familiar, la fornicación juvenil, la fornicación espiritual. Esto, hermanos, cuando estudiamos esas tres clases de fornicación, cualquier creyente tiende a fallar en esa área. ¿Por qué razón, hermanos? Porque vemos aquí a través de la palabra del Señor, el joven tiende a fallar en el acto de fornicación antes del matrimonio. Pero también, hermanos, el creyente ya adulto, ya casado, puede también fallar al Señor en el acto de fornicación espiritual, hermanos. Y podemos ver la fornicación familiar, que también esto es interesante dentro de la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué digo que es interesante? Porque vamos a ver a la luz de la Biblia, hermanos, cómo Dios contempla la fornicación, cómo lo ve Dios. ¿Lo ve tan simple, lo ve tan común, lo ve tan corriente o lo ve de suma importancia? Es Dios hablando a través de su palabra. Ahora, cuando vemos aquí, dice la palabra del Señor que os abstengáis de las cosas sacrificadas a ídolos, de sangre de abogado, de fornicación. La fornicación, estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, está la fornicación que es el acto sexual juvenil antes del matrimonio, la fornicación espiritual y la fornicación familiar. Pero ¿qué de importancia tiene esto dentro de la iglesia actual? Hermanos, ¿qué de importancia tiene? Porque estábamos viendo de que es el Espíritu Santo quien propone esto a la iglesia del Señor. No fueron los apóstoles, sino que al Espíritu Santo le pareció bien dar estas recomendaciones a los hermanos, a los gentiles, a los cristianos, a los hijos de Dios, a los miembros de la iglesia. Ahora, es importante que nosotros también en este tiempo debemos de cuidarnos de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque la fornicación en sí encierra muchas cosas. Pero a través de estas tres clases de fornicación vamos a ver la primera, que es la fornicación familiar. En el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios veíamos de que el apóstol Pablo decía: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esta fornicación dentro de la iglesia del Señor se han dado casos, hermano. Y este caso podemos ver, aquí Pablo dice que es fornicación, pero en otros términos, hermanos, esta fornicación se califica como incesto. Y el incesto dentro de la iglesia, hermanos amados, es un pecado grave delante de Dios. ¿Por qué? Porque vemos aquí, dice que el hijo tenía a su madrastra.
Y esto en el libro de Levítico Dios lo condena de forma estricta, hermanos, que a estas personas que llegan a cometer ese acto de fornicación delante de Dios eran dignos de muerte. Eran dignos de muerte. Pero ¿cómo sucede dentro de la iglesia cristiana? No sé si en algún lugar usted se ha dado cuenta que ha sucedido, hermanos, la unión matrimonial de personas que aún son familiares, ya sea cercanos o lejanos todavía. Eso se llama incesto, hermanos. Es un pecado delante de Dios gravemente condenable. El apóstol dice acá: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El incesto dentro de la iglesia. Yo no sé, hermanos, si los responsables dentro de las congregaciones nuestras a nivel nacional, y por qué no hablarlo a nivel mundial, si se permite, hermanos, este acto matrimonial dentro de una congregación, tanto que el hermano todavía son familiares, aunque lejanos, pero que aún son familiares todavía. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de algún caso similar, un caso así. Ahora, ¿por qué, hermanos, esto se permite dentro de la iglesia si las Sagradas Escrituras nos dice acá que ni aún se nombre dentro de los gentiles? No debería de nombrarse, hermanos, dentro de los gentiles, la iglesia en especial. Vaya el mundo, pues el mundo es el mundo, hermanos. El mundo es el mundo, pues en el mundo hemos visto matrimonios, hemos tenido la experiencia de matrimonios que se han casado personas que aún son familiares cercanos. Pero ¿cuál es el pretexto? ¿Cuál es el pretexto o la excusa de los padres para decir que se casen? Pues el pretexto es antes que se quiten la vida, antes que se suiciden, pues en el caso de hoy que es tan común los suicidios. ¿Cuántos jóvenes y señoritas se suicidan o se quitan la vida únicamente, hermanos, por no alcanzar su objetivo con la mujer tal vez de su sueño o con el hombre de sus sueños? ¿Se ha dado cuenta? Muchos jóvenes, hermanos, del lugar de donde yo vengo, ¿cuántos jóvenes se han quitado la vida por tal de que no se les ha permitido matrimoniarse o casarse con la persona según ellos indicado, pero que aún son familiares todavía? Pero dentro de la iglesia del Señor vemos acá el apóstol dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hermanos, es un pecado grave, amado pueblo del Señor. 3 tipos de fornicación. Esa fornicación familiar conocido como incesto es un grave pecado delante de Dios. Por eso cuando el escritor al libro de los Hechos decía: pareció bien al Espíritu recomendarles esto, no imponerles otra carga, sino que se guarden de sangre de ahogado, de lo sacrificado a los ídolos, pero también de la fornicación. Hermanos amados, ¿cómo estará la iglesia delante de Dios? Hermanos, ¿cómo estará la iglesia delante de Dios? ¿O cómo lo ve Dios a una congregación o a la iglesia permitiendo matrimonios de esa naturaleza? ¿Cómo lo ve Dios, hermanos? ¿Será que Dios se deleita, se goza con actos así como lo dice la palabra de Dios? Dice el apóstol: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dios no permite la unión de un joven con una señorita cuando aún quizás son primos o familiares aún lejanos. Dios no lo permite jamás, hermanos. Es por ello que cada uno de nosotros debemos de tomar muy en cuenta la palabra bendita del Señor. El incesto es uno de los casos que vemos aquí a través de las Escrituras, que ni aún se nombre dentro de la iglesia del Señor. No debe de nombrarse, pero ni de mencionarse, hermano. Pero ni de recordar, pero ni de hablar es bueno. Porque la iglesia del Señor, ¿quieres ver a tu Señor? Lo cantábamos, ¿sí? ¿Quieres ver a tu Señor? Viene ya. Y luego decían: viene ya, viene ya. Pero hermanos, ¿por cuál iglesia viene el Señor?
Acá las Sagradas Escrituras nos habla acá de esta fornicación, pero también, hermanos, vemos que es una fornicación familiar. Dios no lo quiere, Dios no lo permite, porque así lo dice en su palabra, hermanos, de que Dios mismo dice, o podemos ver acá en el Antiguo Testamento cómo Dios lo condena todo esto. Veamos en el libro de Levíticos capítulo 18, dice la palabra del Señor, versículo 6 al verso número 11. Lea usted conmigo lo que dice la Biblia, capítulo 17, versículo 6 al 11. Ningún varón se llegue a pariente próximo, a pariente próxima alguna, para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de su padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, su desnudez no descubrirás. Note esto, Dios hablando a su pueblo, ningún varón se llegue a parienta próxima o cercana. No se puede, hermanos. Por eso cuando Pablo hablaba sobre el capítulo 5, versículo 1, él decía, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora notemos cómo ve Dios o cómo califica la Biblia la fornicación. Yo le invito, hermanos, a que busquemos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 34 del libro de Génesis. En el capítulo 34 del libro de Génesis vamos a ver cómo califica la Biblia la fornicación. Dice las Sagradas Escrituras, busquen en el libro de Génesis capítulo 34. Dice la palabra de Dios de esta manera. Capítulo 34 dice, la deshonra de Dina vengada, dice la palabra de Dios. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Het, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. Primero, ¿cómo lo ve? Dice que es una deshonra, y la deshonró. Después, ¿qué dice la palabra del Señor? Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Notemos aquí, hermanos, una joven que se descuida, una joven que sale a ver a las hijas del país, a esas personas. Dice la palabra bendita de Dios, que vino aquel hombre, ¿qué fue lo que hizo? Fracasó con ella, la tomó, dice que la deshonró. La fornicación es una deshonra. ¿Cómo califica la Biblia la fornicación? Que es una deshonra, pero también hay algo más que nos ofrece la palabra bendita de Dios. En el versículo 7 dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho porque hizo, ¿qué más? Vileza. Es una vileza también, dice en Israel, acostándose con la hija de Jacob. ¿Se da cuenta? Primero vemos que es una deshonra, hermanos. La fornicación es una deshonra. La fornicación es una vileza. Pero no solo eso, en el versículo 31 de este capítulo dice, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? ¿Se da cuenta, hermanos? La fornicación es como prostitución. Es como una prostitución delante de los ojos de Dios, y lo dice las Sagradas Escrituras. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera?
Hermanos amados, la prostitución, es decir, la fornicación es una deshonra, es una vileza, pero también es como una prostitución, hermanos. Es por ello que la iglesia del Señor recomienda, hermanos amados, como lo dice la carta a los Hebreos, sea honroso en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está clara la palabra bendita de Dios. Porque Dios, hermano, lo califica, lo lleva al grado de que la fornicación es una deshonra, porque este hombre no estaba casado con Dina en ningún sentido de la palabra. Este hombre sencillamente la tomó, la deshonró y hizo con ella vileza. Y también dice, hermano, que su acto delante de los ojos de Dios llegó al grado como una prostitución. Es por ello, amados, que en esta preciosa tarde es importante que veamos esos tres tipos de fornicación. Hay tres tipos de fornicación. Pero ¿cómo lo califica la palabra bendita de Dios? Lo califica que aquel hombre o aquella mujer que llega a la fornicación, hermanos, comete algo vil delante de Dios, algo despreciable, algo que Dios no lo aprueba, es una deshonra. Y por sobre todo es como un acto de prostitución. Es terrible, amados hermanos. Es por ello cuando dice la Biblia que la fornicación, el Señor lo condena. Por eso, amados, en esta preciosa y bendita hora de la tarde, Dios nos está enseñando su bendita palabra para que nosotros también la podamos aplicar a nuestra vida. Es costoso, aunque algunos piensan, hermanos, que el matrimonio mata totalmente la fornicación. La pareja fornicó primero, pero nunca lo confesaron. Después llegaron al matrimonio y concluyó, terminó, se canceló, caducó la fornicación. ¿Será que así lo dice la palabra de Dios? Es que, hermanos amados, mientras que la fornicación no está confesado, aunque el hombre o la mujer cristiana esté casado, hermanos, pero esa fornicación aún sigue allí. Porque aún no ha sido, hermanos, aclarado delante de Dios, aunque Dios ya lo sabía. El Señor sabe perfectamente, pero la iglesia no lo sabe. Hermanos, es importante ver en la palabra del Señor esto. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. ¿Cómo más el Señor nos demuestra que Él ve o cómo califica la Escritura la fornicación? Dice la palabra del Señor, volvamos a la primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Capítulo 6 en la primera carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo en esta preciosa tarde. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 18 de la primera carta a los Corintios dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, dice acá la palabra bendita del Señor: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica, o peca, perdón. Ahora, dice el versículo 15: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amado pueblo del Señor, la fornicación delante de Dios es como una prostitución. Es un pecado grave, amados hermanos. Y es importante que la iglesia o los cristianos, la iglesia en especial, debemos de analizarlo para, hermanos, para no cometer
ese grave error delante de Dios. Pero también cuando hablamos de la palabra fornicación, hermanos, esa palabra fornicación no consiste solamente en acto sexual antes del matrimonio. Porque también la palabra fornicación, hermanos, se deriva de la palabra griega porneia, donde extraemos la idea de pornografía. Y toda pornografía es fornicación delante de Dios. Muy en especial, hermanos, ahora los teléfonos que son especiales, de mucha utilidad. Pero ¿cuánto cristiano hoy pasa tiempo en el teléfono? Hermanos, ¿qué está viendo? Pornografía. ¿Viendo pornografía, sí o no? El teléfono es muy útil, porque es muy útil, hermano, muy especial. Pero ¿cuánto cristiano de hoy? Y crean, hermanos, de que esto no pasa solo con la membresía, pasa con nosotros los predicadores, pasa con nosotros los que ministramos la palabra bendita de Dios. El teléfono siempre, hermanos, allí atentos al teléfono viendo pornografía y pornografía. Ahora, ¿por qué? ¿Será que esto sale a la luz delante de los hombres? Ahora solo porque como es secreto, como yo ando solo, pues puedo ver pornografía donde quiera, en mi trabajo, en los lugares donde estoy solo. ¿Será que no sale? Para el tiempo de la pandemia, hermanos, esto es lamentable. Para el tiempo de la pandemia, no sé si acá o en su comunidad, pero en la comunidad donde yo vengo, los cocones, los auxiliares taparon todas las entradas. Todas las entradas, incluso los exmilitares. Bueno, si hubiera algún exmilitar aquí, pues bienaventurado. Pero los exmilitares, hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? Velar por la comunidad, cuidar la comunidad, vigilar. Y dentro de ellos, ¿cuántos cristianos, hermano? ¿Cuántos cristianos? Y tienen puestos de responsabilidad dentro de la iglesia, con grandes puestos de responsabilidad dentro de la iglesia. Pero lo más triste es lo que sale, hermanos, cuando los incrédulos, cuando nos comunicamos con ellos. En una ocasión, uno de los incrédulos decía: yo no entiendo por qué con ustedes tal fulano es anciano dentro de la iglesia, pero pasamos tiempo con él viendo ¿qué cosa? Pornografía. ¿Viendo qué? Mujeres desnudas, ¿se da cuenta? Y es anciano dentro de la obra del Señor, hermanos. ¿Y será que esto aprueba la palabra bendita de Dios? ¿Cómo puedo hablar yo algo, hermano, cuando de mi vida puramente no es una práctica? Por eso digo que el teléfono, hermano, es vital, es bueno tenerlo, es de mucha utilidad, pero utilicémoslo bien, hermanos, en el amor del Señor y en el nombre del Señor, porque el teléfono usted lo lleva donde va. Si se va en la montaña, ahí está con su teléfono. Y allí, ¿quién va a llegar? Allá no va a llegar el anciano para verlo a usted sentadote ahí viendo pornografía. ¿O lo va a encontrar? Nadie, ahí, hermano, cualquiera se esconde. Ahora mi pregunta es, ¿será que Dios lo ve ahí? ¿Se esconde de los ojos de Dios? Nadie se puede esconder, mis hermanos. Ninguna persona se esconde de los ojos de Dios viendo pornografía. Es por ello, amados hermanos, en esta preciosa y bendita hora de la tarde, cuidémonos de estas cosas. Ya es tiempo que la iglesia del Señor nos santifiquemos, hermanos. Y es tiempo de que la iglesia del Señor se prepare. Estamos hoy en los últimos tiempos. La venida del Señor está más cerca que cuando creímos, dijo el apóstol Pablo. Pero es el punto más descuidado por los cristianos. Porque si hablamos de la venida del Señor, hermanos, eso se nos olvidó hoy. Durante el día no nos hemos recordado de eso. Porque ¿qué más? La mente se quedó allá, el trabajo, a la siembra, ¿quién lo hará? ¿O qué pasa? La casa. Pero no nos recordamos, hermanos, de que el Señor va a venir por nosotros. Y cuando venga, ¿qué dice la palabra? Va a venir por una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación y sin arruga alguna. Hermanos, yo no sé si en esta tarde el Señor me esté hablando a mí o a alguno de los presentes, pero cuidemos nuestras vidas, mis hermanos. Y es tiempo de que nosotros como hijos de Dios cuidemos nuestras vidas de estas cosas de las cuales la Biblia califica que es vileza. No solo que es vileza, sino que es una deshonra, es un descrédito, hermano. Más cuando nosotros tenemos relación con la gente que no conocen al Señor, las personas que no conocen a Cristo, los que no son cristianos, y se dan cuenta que es lo que vemos nosotros en el teléfono.
¿Y ahora qué pasa, hermano? ¿Será que esa persona la vamos a convencer que un día vamos con nosotros al culto? ¿Qué podrá decir de nosotros? Quizá nos diga gracias, pero por las espaldas diga, también podrá decir, este hipócrita. De veras. Tal vez de frente nos diga, gracias por la invitación. De repente que llegue, pero por la espalda nos diga, lástima de este enmascarado que está dentro de la iglesia. Ahora bien, cuando venga el Señor, ¿será que lo va a descubrir todo, hermanos? La palabra del Señor dice, el Señor Jesús, aún nuestras palabras, hermano, lo que vamos a decir también serán juzgadas de parte de Dios. Nuestras mismas palabras serán juzgadas, hermanos. Mi pregunta es, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, todos los creyentes, los que estamos aquí presentes hoy, cuando estemos ahí presentes ante el tribunal de Cristo, hermanos. Le comentaba a un hermano hace un momento, le digo, en ese momento en el tribunal de Cristo, allá van a haber varios hermanos que nunca jamás los vimos sentados adelante, pero van a ser mejor recompensados que los que estuvimos adelante. Porque muchas de las veces, hermanos amados, nosotros no cuidamos nuestras vidas delante de Dios. Pero el Señor no anhela eso para nosotros. ¿Cómo nos vamos a encontrar con el Señor en el tribunal? Hermanos, ¿será que el Señor nos va a decir, bienvenido, bueno y fiel siervo? ¿Sobre poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré? ¿O cuál será la respuesta? Hermanos, esto es delicado y esto es importante, que nos despierten esta tarde y que juntos vayamos preparándonos en el amor del Señor, mis hermanos. Porque todos vamos a estar allí. Ahí nadie se va a escapar. Ahí todos, hermanos, nos vamos a ver. Van a ver a Javier si va a recibir algo o no. ¿Cómo trabajó él? ¿Trabajó en la obra del Señor? ¿Trabajó para la gloria del Señor o trabajó para su propia gloria? Sí. Porque allá, hermano, nunca jamás se nos va a preguntar qué fue lo que predicó usted, cuántas veces predicó, predicó bien o no predicó bien, interpretó bien o interpretó mal. No, nada que ver con eso. Hermano, la pregunta clave es, ¿cuál es el motivo de la predicación? ¿Lo prediqué porque realmente quise la edificación de la iglesia? ¿O lo prediqué únicamente para buscar un prestigio o una fama? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos libre, hermanos, de todo lo negativo que hay en este mundo, porque vamos de paso. Recuerde esto, vamos de paso. Pronto nos vamos de este mundo. ¿Cuándo será? Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que pronto va a aparecer el Señor en las nubes. Y cuando venga, nos va a llevar a todos los que hemos creído en su nombre, en su obra bendita. Y si estamos vivos, nos transformará. Y si estamos muertos, nos resucitará. ¡Qué maravillosa promesa del Señor, hermanos! Así es de que ánimo en la obra del Señor. Si estamos enfermos en la carne, también, hermanos, debemos de pensar de que el Señor está en control de nuestras vidas. En esta tarde, que el Señor nos bendiga y que Él bendiga su bendita palabra en nuestro corazón. Amén.